Continuamos con Conoce tus derechos. Agradeciendo la sintonía siempre de nuestros televidentes que están pendientes de nuestro programa los días jueves de 7 a 8 de la noche y su retransmisión el día sábado de 6 a 7 de la mañana. Licenciado, quedamos con una pregunta, la tan famosa frase que tenemos ahora, ¿verdad? Calladita se ve mejor. Sí. Bueno, esa frase está bien arraigada en nuestra sociedad, no solo contra las mujeres, sino que pues con los niños, a veces con los niños y adolescentes, ¿verdad? Cuando existe siempre esa relación asimétrica, ¿verdad? De un profesor a un alumno, del padre a sus hijos, hombres hacia mujeres. Sin embargo, esa también es una violencia psicológica. La violencia psicológica, según la ley contra la violencia intrafamiliar, es aquella acción o omisión directa o indirecta, ¿verdad? Que busca controlar, degradar, aislar, intimidar a la persona, ¿verdad? Por lo tanto, es violencia psicológica, la cual pues debe de, al menos, de señalarse si es que se hace de una manera inconsciente, pensando de buena fe, ¿verdad? Exacto. Sí, traemos a colación esa frase porque generalmente eso como que nos lleva a pensar que estamos siendo víctimas de violencia, ¿verdad? La traemos a la mente y decimos, me dijeron que calladita me veo mejor, entonces no denunciamos y nos quedamos callados ante la violencia. Traigo a colación el tema de la lepina, que ahora le da ese derecho al niño para poderse expresar, para poder decir lo que él siente. Contrario a lo que usted decía, licenciado, que tenemos arraigada esa frase de los niños, pues el maestro le decía cállese y el niño se callaba, ¿verdad? Pero ahora podría ser esa violencia también intrafamiliar, el poder decirle a nuestros hijos cállese, no vaya a decir nada. Así es. La violencia intrafamiliar pues no respeta condición, raza, mucho menos edad. Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes también son víctimas de violencia intrafamiliar. La Lepina establece el principio de la capacidad progresiva que tienen las facultades los niños, niñas y adolescentes, y con base a esa facultad progresiva la ley les va otorgando ciertas facultades de autonomía pues para poder acudir a las instituciones. Sin embargo, la ley contra la violencia intrafamiliar ya está regulado, me parece que es en el artículo 15, que establece que cuando la denuncia fuere hecha por una persona menor de edad, puede hacerlo de manera personal, ¿sí? Lo puede hacer a través también de su representante legal. Cuando hablamos de representante legal puede ser el padre o la madre que ejerce la autoridad parental o el tutor, ¿verdad? Que ya previamente seguidas todas las diligencias de nombramiento de tutor, o bien pues cualquiera. El Código de Familia establece que el Procurador General de la República ejerce la representación legal cuando hubiere intereses contrapuestos o la persona pues carezca de un representante legal. Entonces puede hacerlo a través de representante legal o lo puede hacer incluso de manera personal. Es decir, que un joven que vive en un hogar donde hay violencia intrafamiliar, 15 años, él puede ir antes de optar, porque generalmente los hijos prefieren irse con un familiar, me voy con mi abuela, mi abuelo, porque ya no soporto esta situación. ¿Podría él optar por ir a un juzgado, a un lugar donde él pueda poner la denuncia y tienen la obligación de escucharle la denuncia o tomarle la denuncia que él llegue a interponer? Desde luego, todas las instituciones involucradas en este tema, ¿verdad?, para conocer la violencia intrafamiliar, tienen la obligación de tomar las denuncias. Independientemente este adolescente pues no tenga documentos, tiene la obligación de buscar los mecanismos necesarios para identificarlo cuando es menor de edad. De igual manera, si la víctima es mayor de edad, a veces la víctima sale corriendo de la casa con solo lo que lleva puesto. Dejó su cartera en la casa, donde está toda su documentación, y por lo tanto no puede existir lo que se llama como violencia institucional, que a veces las instituciones, sin querer, también ejercen violencia sobre las víctimas y las revictimizan, ¿verdad? Cuando no se les toma la denuncia porque no lleva un documento, por ejemplo, o porque no conoce exactamente la dirección del agresor, o porque se le pregunta, el hecho de preguntarle ¿y por qué le pegó?
un momento, pero es que nadie tiene derecho de pegarle a nadie, independientemente. Por lo tanto, la pregunta de por qué le pegó buscar el motivo está fuera del lugar. Está fuera del lugar. Por lo tanto, todas las instituciones tienen la obligación de atender los casos de violencia, tomarle las denuncias y pues respetar los derechos de las víctimas para no revictimizarlos. Me parece interesante lo que usted menciona, eso, el preguntarle ¿y por qué le pegó? Es como buscar una justificación y al final pues decir, bueno, pensándolo bien, tenía razón, ¿verdad? Y ya no ponemos la denuncia. Muchas veces la misma víctima llega a decir, mire, es que él me pegó porque la comida no estaba caliente cuando llegó. Un momento, esas situaciones ya no pueden darse en este pleno siglo XXI. Hoy nuestra sociedad ha evolucionado y ahora pues la violencia intrafamiliar ya está regulada en las normas, en nuestras leyes vigentes y por lo tanto se busca erradicarla. El funcionario o la persona que esté facultado para tomar esas denuncias, escuchando lo que usted dice, no puede poner ningún obstáculo para que llegue esa denuncia al lugar que tiene que llegar y no puede regresar, por ejemplo, no trae el DUI, vaya a traerlo. Usted me comentaba en comerciales de que una persona regresó a traer el DUI y pues regresó a que la golpeara más de lo que la había golpeado el agresor. Así es. Para que la víctima tome la decisión de interponer la denuncia, pasa por diferentes etapas mentales. Ya la persona que es víctima de violencia intrafamiliar, solo para tomar la decisión de denunciar, es un proceso muy tortuoso, es bien dificultoso. Por lo tanto, esta persona necesita de una ayuda. Entonces, ninguna persona, ningún servidor público que esté obligado a atender los casos de violencia intrafamiliar puede negarle esa atención. Si esto llegase a pasar, pues yo invito a la población para que pida hablar con el superior, con el jefe superior, y si aún así no le es posible, pues que acuda a las instancias correspondientes a interponer la denuncia, porque ningún funcionario está por encima de la ley y en el caso de violencia intrafamiliar no existe incluso fuero, ¿verdad? No hay ninguna persona que tenga derechos privilegiados por razón de su cargo. Así que invito a la población a que haga valer sus derechos, de que pida hablar inmediatamente si no se les brinda el servicio con el superior, con el jefe de la persona que lo atiende, y si esto no es posible, acudir a las instituciones correspondientes a denunciar esta falta de atención. Es muy importante que nuestro televidente esté informado y sepa todo lo que pueden surgir preguntas que a veces uno dice, ¿para qué pregunta eso? Pero por ejemplo, yo vivo en San Salvador, me voy al mar y allá con el calor de todo, ¿verdad? Allá surge la violencia. ¿Puedo poner la denuncia aún cuando yo vivo en San Salvador? ¿Puedo ponerlo, por ejemplo, en La Libertad? Sí, esa pregunta es muy importante porque son hechos que suelen pasar muchas veces en paseos familiares, en reuniones que son fuera del hogar. Todos los juzgados de paz y de familia del país tienen la obligación, son competentes para conocer de la denuncia de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, no obstante, si yo vivo en San Salvador y he sido agredido en La Unión, acudo al juzgado más cercano, ya sea de paz o de familia, a interponer la denuncia, y ese juzgado tiene la obligación de recibir la denuncia, dictar medidas de protección y posteriormente pues remitir para que se diligencie todo el proceso en el juzgado del lugar de residencia de la víctima. ¿Cómo cuáles medidas de protección podrían darse para la persona que está siendo víctima de violencia intrafamiliar? Sí, las medidas de protección están reguladas en el artículo 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Sin embargo, el juez que dicta las medidas de protección a su criterio prudencial puede dictar otras que estime conveniente de acuerdo al hecho suscitado. Sin embargo, las medidas de protección que están reguladas en el artículo 7, por ejemplo, puede ser la prohibición de la persona agresora de maltratar, de intimidar, de amenazar a la persona, tanto en el ámbito público como en el privado. También puede ser incluso el hecho de ordenarle a la persona agresora salir inmediatamente del hogar.
Esta medida muchas veces dicen, bueno, pero es que la casa es mía y está mi nombre. Independientemente sea la casa del agresor, hay una orden judicial de sacarlo del hogar y tiene que salirse. Por lo tanto, existen muchas más medidas de protección, ¿verdad? Incluso la orden que se le da a los agentes de seguridad pública para que hacerles saber de que hay una persona dentro de su territorio, de su jurisdicción territorial, que está siendo víctima y que tiene medidas de protección a su favor. Estas medidas de protección deben de cumplirse, porque en caso de no cumplirse existe un delito que se llama desobediencia en caso de violencia intrafamiliar, el cual pues ya trasciende a la esfera penal y la Fiscalía General de la República pues inicia el proceso y ya hablamos de cárcel. Vencidas las medidas de protección, también existe el delito de violencia intrafamiliar, que el requisito para iniciar penalmente ese proceso es haber agotado este proceso de violencia intrafamiliar en esta vía. Usted mencionaba la cárcel, mencionaba las medidas de protección, también mencionaba de que para que una persona vaya y denuncie es un proceso. Creería que es muy poco común que a la primera vez alguien vaya a denunciar. Imagino que pasa algún proceso mental, tantas cosas que se le vienen a uno a la mente. Ya iniciado, yo puse la denuncia, ya iniciado el proceso, ¿puedo retirar la denuncia? Cuando ya las cosas empiezan a mejorar y empieza otra vez el ciclo, ¿verdad? ¿Puedo retirarla? Pues no. La violencia intrafamiliar ahora es de interés público. Por lo tanto, una vez iniciado el proceso de violencia intrafamiliar, atendiendo al fenómeno de la violencia intrafamiliar, el cual es un círculo vicioso, comenzamos con amores, luego empezamos con pequeños insultos, luego insultos más fuertes, hasta llegar a los golpes. Pero después inicia una etapa de perdón, vienen los de regalitos, reconciliación, así es, o de arrepentimiento. A veces la misma condición de víctima se compadece de su agresor y dice, bueno, ¿cómo es posible que lo venga a denunciar? Entonces voy a retirar la denuncia. Ya no se puede. En un principio se podía retirar las denuncias de violencia intrafamiliar, pero ahora no. Y con esto no quiero decir o desmotivar a las víctimas a que denuncien, porque este proceso es de carácter preventivo. En su primera fase, el proceso de violencia intrafamiliar lo que busca es prevenir daños de difícil reparación, ¿sí? Por lo tanto, no es que va a meter a la cárcel a su agresor, ¿sí? Salvo que los hechos constitutivos de violencia ya sean delito, ¿verdad? Constitutivos de delito. En ese caso, pues, se remite a la Fiscalía. Pero en este proceso lo que se busca es dar medidas de protección, darle una verdadera protección a la víctima y dentro de las medidas también existe darle esa asistencia, psicoterapia familiar al grupo familiar, ya sea al agresor, así como a la víctima. Eso le iba a consultar, si había como una etapa o alguna asesoría psicológica, tanto para la víctima como para el victimario y el círculo, ¿verdad?, que ha estado inmerso en esa violencia intrafamiliar, porque no se busca el hecho de castigar y encerrar a alguien, sino que haya una rehabilitación, ¿verdad? Y cuando esta persona, porque va a llegar el momento en que pues salga de prisión y regrese nuevamente a la sociedad, ya venga diferente. Sí, desde luego, la Corte Suprema de Justicia tiene unas oficinas que se llaman Centro de Atención Psicosocial, que entre otro tipo de procesos también tienen la obligación de atender a las personas que están inmersas, ya sea como víctimas o victimarios en hechos de violencia intrafamiliar. Recordemos que la ley es de carácter preventivo y lo que busca pues es prevenir y atender adecuadamente o integralmente a las personas que están inmersas en este fenómeno. Estamos tratando este tema, queridos televidentes, porque no solamente el Estado está en la obligación de prevenir este tipo de violencia y pues más adelante quizás un feminicidio, homicidios y pues tantas cosas que se dan después, sino que también nosotros como sociedad, desde el lugar que nosotros podamos prevenir, porque estamos hablando de prevención para evitar llegar a esos casos de violencia en el cual el círculo
como lo mencionaba usted, ¿verdad? Va avanzando, hay momentos de reconciliación, pero nuevamente inicia el círculo, así de que es por eso que estamos hablando de este tema tan importante como es la violencia intrafamiliar, el poder prevenir, el poder denunciar, el poder tener como señales cuando ya está avanzando ya esa violencia y se puede convertir en algo más grave, así que agradecemos su estar pendiente siempre de su programa Conoce tus derechos. Vamos a ir a un corte comercial, recordándoles siempre nuestros horarios, los días jueves de 7 a 8 de la noche, su retransmisión los días sábados de 6 a 7 de la mañana, y pues regresamos nuestro último bloque, se nos ha hecho corto, licenciado, con las conclusiones y con las recomendaciones acerca de ese tema. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.